A ciertas mujeres, al cumplir los 45 les salen colmillos en el coño. Eso es al menos lo que creía Ramón Encinares. Estaba convencido. Primero eran dientes chiquititos, como de leche, que iban creciendo a medida que crecía el rencor y la mala leche de la susodicha, hasta convertirse en colmillos afilados y castradores. Ramón era una persona sencilla, que se casó con Josefa sin conocer nada de la vida. Una vida tan sencilla a mediados de 1960, en el pequeño pueblo del que eran ambos. Contaban apenas 18 años y estaban llenos de ilusiones, ganas de salir del pueblucho y prosperar, ganas de ser algo, ganas de dejar de vestir con pantalones de pana y refajo. Así que muy pronto decidieron marchar a Madrid, casi con una mano delante y otra detrás, con la esperanza por bandera y sin miedo a trabajar duro en lo que fuera. En la capital las cosas les fueron rodadas. La verdad, aquella época no fue tan mala como muchos la pintan ahora. El trabajo no escaseaba. Ramón pronto consiguió uno en Dragados como aprendiz de albañilería, porque en aquella época todavía se estilaba aquello de ser aprendiz, y a pesar de cobrar medio sueldo, les permitía vivir en una pequeña pensión del centro. Josefa se puso a servir en una casa de bien, no muy lejos de la pensión, lo que les permitía comer todos los días e incluso darse un capricho de ir una vez al mes al cine o al teatro, lo que para ellos era una gran mejora respecto al pueblo. Fueron años felices, años en los que hacían el amor cada día con el candor y la ingenuidad que es propia de la juventud. Hacían el amor e iban al cine, o a pasear por el Retiro y a tomarse una horchata, de alguna de esas casetas del parque que estaba riquísima, porque en aquella época la horchata aún se hacía con chufas y sabía a horchata. Poco a poco fueron a mejor, y Ramón fue ascendiendo en la escala de su oficio. Pronto llegó a oficial de primera, con sueldo completo y extras, lo que le permitió pedir un pequeño préstamo a 25 años al banco, y comprarse un bonito piso en el próspero barrio de San Blas. Josefa dejó de trabajar y se convirtió en una perfecta ama de casa, y aunque ya no hacían el amor cada día, ni iban al cine salvo en ocasiones especiales, ni tan siquiera paseaban por el Retiro a tomar horchata, que ya no sabía tanto a horchata, pues ya se empezaban a echar conservantes, aún se sentían felices. Llegó el embarazo, qué gran alegría, eran dichosos cuando nació Raulito. Ramón, orgulloso, repartió puros en el bar y en la obra a manos llenas, porque en aquella época se repartían puros en los nacimientos, bautizos y bodas, mientras Josefa era visitada por todas sus vecinas, deseosas de ver al nuevo retoño. Aunque ya no hacían el amor, seguían siendo felices. Así llegaron a la década de los 80. Esa sí que fue una década desastrosa para este país y también para la familia Encinares. La verdad es que por mucho que lo intentaron, Ramón y Josefa no consiguieron tener más hijos. Los médicos dijeron que Josefa se había resecado o algo así, aunque probablemente fuese a causa de que ya no hacían el amor, sino que follaban a oscuras, sin ningún sentimiento, sin ilusión, sin quererse realmente. Ramón estaba seguro que fue entonces cuando empezó a notar los dientecillos rozándole el pene, ávidos de carne, acumulando rencor a los falos. Raulito creció deprisa. A mediados de los 80 ya contaba con 17 años, y como muchos de los jóvenes de aquella época se subió al caballo. Se subía tanto y tan alto que no tardó ni medio año en ser todo un señor yonqui. Aquel fue un momento crítico. Las peleas del padre con el hijo eran memorables, llenas de reproches incongruentes y falaces, aunque hay que reconocer que se diluían entre las miles de peleas de padres e hijos que se producían en el edificio, todas entre los vapores de la heroína y la desesperación mezclada con las lágrimas de las madres, que veían a sus hijos perderse en el agujero negro de las jeringas y el papel albal. Qué mala década fue esa para los barrios obreros. Qué mala fue la heroína marrón que enmarronó tantas vidas. El clímax llegó una tarde de miércoles, día del espectador, en el que el matrimonio Ramón y Josefa fue al cine en un raro ataque de nostalgia de los buenos tiempos. Comieron palomitas y bebieron horchata,
que no sabía en absoluto a horchata. Por un momento se sintieron unidos de nuevo, e incluso juntaron los labios al regresar a casa en el autobús, pero fue solo un espejismo. Al llegar tardaron un poco en darse cuenta que Raulito se había ido, y con él también se fueron el televisor, el tocadiscos, la cubertería buena, que aunque no era de plata, era muy bonita. Y por supuesto, se fue la sensación de que aquello era una familia. A Raulito lo buscaron desesperadamente, incluso Ramón llamaba cada día a la policía para recordarles que se les había perdido lo más importante de sus vidas. Pero, ¿qué podían hacer las fuerzas de seguridad si andaban desbordadas en una avalancha de delitos y niños cabalgando salvajemente por la jungla del asfalto, buscando incesantemente el final, que a fin y al cabo, como dijo Jimmy, es el único amigo? Raulito apareció una mañana de martes muy frío. Apareció apoyado en una valla de un descampado no muy lejano a su casa. Apareció más frío que la misma mañana, con una hipodérmica enganchada a la vena y los ojos muy abiertos, como sorprendido del subidón de una heroína mucho más pura de lo habitual. Así apareció de nuevo en la vida de sus padres, que aunque esperaban angustiados esa llamada, desde hacía tiempo no fue menos dolorosa y desesperante. Raulito apareció para desaparecer, y solo dejó el pozo de la amargura. Los dientes genitales crecían y crecían. La década de los 90 fue amarga, llena de reproches y silencios entre Ramón y Josefa, que ya ni follar podían. Ramón se volvió descuidado en su trabajo. Le daba demasiado al vino, en el que encontraba calor y consuelo. Así que un día se precipitó desde el andamio a una altura de 3 pisos, fracturándose la espalda. Algunos de sus compañeros pensaron que lo hizo a propósito, para acabar con la desgracia. Incluso él, mientras se recuperaba en aquella cama del Hospital de la Paz, a él mismo se le ocurrió que podía haber sido así. La empresa le pagó una buena indemnización, pues ya no les era útil como trabajador. También sacó unos dineros de un seguro privado que Josefa le había obligado a hacerse, y por supuesto le dieron la pensión completa. Y así Ramón Encinares se encontró sin hacer nada, en casa, enfrente de Josefa, enfrente de los silencios y la desidia que reinaba en aquel recinto, bebiendo vino para resistir. Josefa no lo aguantó y se puso de nuevo a trabajar, más que nada para salir de casa, en la tienda de modas de barrio de una conocida suya. Así pasó la década de los 90 y el 2000 llegó como quien no quiere la cosa, marcado por el silencio. Pero la vida suele ser muy cruel para aquellos que nacen bajo una mala estrella. Ramón se dejó engañar, o mejor dicho, casi le obligaron a ser engañado, cuando aquella mañana que se acercó a Caja Madrid a sacar un poco de dinero con el que beberse unos vinos en el bar de Paco, en aquel lugar la joven y bella directora le llamó al verle y le invitó al despacho. Allí, sentados los dos, la directora de la sucursal, llena de lozanía con esa preciosa sonrisa, tejió una tela de araña tan intrincada como mortífera. Aquel día Ramón salió del banco con la sensación de que aún era un hombre. Salió ufano, lleno de orgullo y con el bolsillo lleno de papeles que acreditaban la compra de preferentes y acciones del banco. Se encaminó al bar Paco a contar a los parroquianos que no muy tarde sería rico y que un día de estos dejaría de beber Valdepeñas para pasarse al Ribera del Duero. A Josefa no se atrevió a decirle nada del asunto. Y de pronto el crack. Todo se rompió con estruendo. Llegó la crisis, los rescates, Caja Madrid desapareció y se convirtió en Bankia, los telediarios no hacían más que hablar de Blesa, de Rato, los pensionistas perdieron sus ahorros, y con ellos Ramón. La gente se indignaba, y protestaba para nada, se indignaba y los embargaban. Llegaron los desahucios masivos, los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres, el 15M en la Puerta del Sol, los perros flauta, y demás zarandajas, que eran más la alusión a un cambio social que soluciones prácticas. En realidad nada nuevo. Ramón se encontró sin nada. Bueno, aún le quedaba su pensión y, por supuesto, el sueldo de Josefa. También le quedaban solo un par de años de hipoteca, y aunque con el tiempo había aumentado el pago mensual, aún era baja. Josefa no se tomó tan bien todo el asunto. Le insultó sin gritar. Por primera vez no gritó. Fue un insulto comedido y seco, como un eructo, y después el silencio. Ramón sintió como se le rompía algo dentro, no como cuando lo de Raulito, que lo que se le rompió estaba enclavado en el alma. No, esta vez se rompió algo en su mente. Por primera vez en su vida se sintió poco hombre.
Un viernes no muy lejano al día actual, Ramón se fue a por su Valdepeñas diario y regresó a mediodía más achispado de lo acostumbrado. Encontró la nota pegada en el frigorífico, con un imán. Al principio, no pudiendo enfocar bien, la pasó por alto. Se puso a pelar patatas para hacer una tortilla y tener la comida preparada cuando su mujer regresase de la boutique. Porque ahora todas las tiendas que venden ropa, por muy de barrio que sea, tienen el título de boutique. Pero Josefa no regresó. De hecho, eso era lo que explicaba la nota. Josefa aún resultaba atractiva pese a la edad y las cornadas del destino. Incluso Ramón, que la tenía muy vista, sentía deseo por ella. Si no fuese por el pavor que le producían esos colmillos de coño, hubiese intentado reconquistarla. Ahora, mientras releía una y otra vez aquella escueta nota, se arrepintió de no haberlo intentado. Maldito miedo dental. La nota no decía mucho, solo que Josefa había encontrado a otro que era un caballero, y no un pusilánime inútil como Ramón, y que le dejaba, no mucho, pero sí lo suficiente como para hundir en la mierda a Ramón. Era lo que le faltaba. Se dio cuenta que aún quería desesperadamente a esa mujer, y no podía hacer nada allí sentado, delante de un plato de tortilla con mucha cebolla. Los siguientes 4 meses fueron una carrera desesperada hacia la teoría del caos. Ramón bebía, buscaba a su amada Josefa en la ginebra y en el vino. Bebía sin parar. Empezó a ir de putas jóvenes y caras sin colmillos en el coño, que le hacían recordar los viejos tiempos de cine y horchata. Pronto se encontró sin un euro. La pensión no le bastaba para tanto exceso. Así que los gastos comunes como la hipoteca, la comunidad, el agua, la luz, etc., dejaron de pagarse, sin ni tan siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Como era de esperar, llegó la carta de desahucio. Ramón no supo cómo tomárselo. Le quitaban la casa así sin más. Bueno, le daban 15 días para ponerse al corriente de pago o el desalojar el inmueble. Todo por aquella hija de puta de directora que ni siquiera se dignaba a recibirle cuando iba a quejarse, y que seguía en su puesto calentita, inmune a las desgracias que había provocado. Era de madrugada. Ramón, desnudo, sentado en una silla de la cocina, reflexionaba sobre todo esto. Estaba sereno, más sereno que nunca. Incluso llevaba 2 días sin beber. Si el banco pensaba que le iba a quitar lo que por derecho era suyo, iban listos. No conocían a Ramón Encinares esos hijos de puta. En realidad nadie lo conocía, ni siquiera él mismo. Se levantó despacio de la silla, se vistió con su mejor traje, aquel negro que llevase en el entierro de su hijo, y se dispuso a seguir su plan de ruta. «Por mis cojones que no», dijo en voz alta, cogiendo de los pies de la cama el bidón de 5 litros que había adquirido el día antes, y se dirigió de nuevo a la cocina. Allí abrió todas las espitas del gas de los fogones. El gas aún no se lo habían cortado. «Por mis cojones que no», repitió en un tono más alto, y empezó a vaciar el contenido del bidón por la cocina y en el pasillo, hasta la entrada del piso. Ramón Encinares llamó al ascensor antes de encender la cerilla y lanzarla sin dudar al charco de gasolina que inundaba el recibidor, desencadenando un infierno de llamas. Cerró la puerta y se guardó las llaves en el bolsillo de la chaqueta, mientras apretaba el botón de la planta baja. Por un momento tuvo miedo de que no le diera tiempo a llegar abajo. Quizás hubiese sido mejor bajar corriendo por la escalera, pero qué coño, era su ascensor y lo iba a utilizar por última vez. El humo ya invadía el portal cuando llegó abajo. Se oían gritos por el hueco de la escalera, sus vecinos, que les dieran por culo. Ni siquiera habían pensado en ellos cuando lo planeó todo. Sonrió al salir al sol de la calle. Las sirenas ya se oían a lo lejos mientras el humo lo colonizaba todo. En las ventanas del edificio, personas que antes conocía y que ahora eran simples idiotas, se asomaban intentando respirar. Chillaban como cerdos el día de la matanza. Algunos habían conseguido salir de los pisos, los de por debajo del de Ramón, y se arremolinaban desconcertados en la calle. Ramón caminaba despacio hacia el parque cuando la explosión hizo retumbar el asfalto. El caos se adueñó de la calle. La parte superior del edificio había desaparecido. El fuego se propagaba hacia los edificios vecinos. Los bomberos luchaban frenéticamente contra las llamas. La policía intentaba desalojar y controlar, mientras Ramón Encinares se perdía calle abajo en dirección al parque. «Por mis cojones que no», dijo entre dientes.